Quiero saludar a esta hora en Venezuela a Marta Tineo. Ella es abogada especializada en derechos humanos. Es cofundadora, coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, bienvenida, gracias por atendernos. Gracias a ti por el contacto. Digamos que entre 2014 y hoy son más de 13 los fallecidos en custodia del Estado. Hay quien dice 14, otros señalan que son 15. Por eso digo más de 13. ¿Cómo queda el Estado venezolano cuando se habla de esto? Sí, efectivamente, lo primero que hay que señalar es que las personas que se encuentran privadas de libertad, su vida, su integridad, su salud y las condiciones de reclusión son de absoluta responsabilidad del Estado. De tal manera que cuando una persona muere estando en custodia del Estado, hay una responsabilidad directa por parte del Estado venezolano en ese sentido. Nuestra organización al día de hoy mantiene un registro de más de 20, en cambio nosotros tenemos creo que 24 personas fallecidas en custodia del Estado desde al menos el año 2024, personas que se encontraban privadas de libertad por razones políticas. Pero más allá de los delitos por los que estas personas estén siendo acusadas o estén cumpliendo algún tipo de pena, insisto, lo que hay que destacar es que hay una responsabilidad directa del Estado respecto a estas muertes, y en tanto lo que corresponde es que las autoridades del sistema de justicia, me refiero al Ministerio Público, por supuesto a los tribunales del país, iniciaran investigaciones respecto a las causas de esos decesos y en tanto a establecer la responsabilidad que haya habido en función de esos casos de muerte en custodia del Estado. Ahora, en la mayor parte de los casos, Marta, son muertes que quedan en el aire, es decir, nos quedamos con lo que se informa, pero no hay una investigación, no se dan pruebas y hay el factor confianza, que es una cosa importantísima, por eso se instala la duda. Así es, lo veíamos en el reciente deceso que ocurrió lamentablemente el pasado 3 de mayo, y una de las cosas que reportaban sus familiares es que se produjo un sepelio controlado en el que evidentemente no se dio acceso a ningún tipo de información. Entonces se está negando, no solamente ya, vuelvo, la responsabilidad directa por la muerte de estas personas, sino que a las víctimas indirectas se les está negando el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a una reparación integral en todo caso, porque claramente está establecido en nuestra Constitución Nacional que cuando el Estado incurre en algún tipo de responsabilidades de este tipo, pues las víctimas tienen, de nuevo, no solo derecho a la justicia, sino también derecho a una reparación integral. Todos esos derechos están siendo conculcados y estas familias quedan no solamente con la pérdida de un familiar, con ese dolor irreparable. En el caso de esta señora, pues conversábamos y sabíamos que se trata de una persona de muy bajos recursos. Su hijo, quien muere, era el soporte económico de la familia. Ella no pudo verlo desde el mismo momento en que fue detenido, precisamente porque no tenía las capacidades económicas para movilizarse y visitarlo. Entonces una madre que queda sin su hijo, sin respuesta, sin justicia, sin verdad, sin acceso a ningún tipo de reparación y encima aterrorizada, porque entonces empieza todo este sistema lamentable de depresión, para silencio, ¿sabes? Todo este tema de temor, de miedo a denunciar, a enfrentar esta situación. Entonces, al final esto se traduce en más y más impunidad. Y es por eso que hemos insistido, la responsabilidad no solamente por acción, por lo que pudo haber pasado o no, sino también por omisión. Y una de esas formas de omitir es la impunidad, es no investigar, es no dar cuenta de qué fue lo que ocurrió y de que las víctimas puedan obtener justicia y reparación. Una pregunta como punto de información, Marta. Toda persona que muere en manos del Estado y en circunstancias de suicidio como esto, ¿hay obligación de hacer autopsia? Pues si efectivamente se trata de una muerte violenta, como es este caso, o sea, la causa de la muerte es absolutamente sobrevenida, obviamente debe hacerse una audiencia, no solamente a las personas que están en custodia del Estado, sino cualquier muerte violenta procede legalmente que se realice una autopsia precisamente para establecer las causas de ese deceso, ¿no? Caso distinto si se trata de unas personas pero que tenían algunas patologías graves preexistentes que estaban suficientemente documentadas y sin embargo
volvemos, si una persona está privada de libertad y padece una de estas enfermedades graves, lo correcto es que sean trasladadas a un centro médico y que reciban la atención necesaria. Bueno, si ocurre el deceso, pues habrá manera de certificar la causa de la muerte. Pero en este tipo de muertes que ocurren de forma sobrevenida, violenta, por supuesto que procede una autopsia, porque de nuevo es la manera en que su familia puede saber la verdad, el qué pasó, y en todo caso se pueden establecer responsabilidades si hubo omisión o no por parte del personal de custodia, porque entendemos que en este caso particular, en el más reciente del que estamos hablando, pues parece que esta muerte ocurre como consecuencia de un suicidio, pero habían intentos previos, es decir, eso da cuenta de que esta persona estaba sufriendo algún tipo de alteración emocional, psicológica, y entonces ¿dónde está la responsabilidad de las autoridades de ese centro de detención de generar las alertas necesarias, de ofrecer la atención necesaria para evitar este tipo de desenlaces pues tan lamentables? Esto de las alertas tempranas, Marta, hay varios casos, ¿no? Donde se ha levantado alertas, es decir, lo han hecho médicos que los han atendido, lo han hecho familiares. Está el caso de Rocío San Miguel, por ejemplo, que tiene que hacerse una operación y no le permiten operarse con un médico de confianza. El caso de Javier Tarazona, que es un hombre con varias patologías preexistentes, antes de entrar. El caso del general Baduel. Sin embargo, no permiten que puedan ser atendidos por médicos, disculpen, por médicos de confianza. Claro, y lo habíamos conversado en otras ocasiones y te agradezco muchísimo el seguimiento y la atención que le prestas a este tema. Ya lo hemos dicho antes, en nuestra organización tenemos el registro de más de 80 personas con enfermedades graves de las que tengamos conocimiento. Personas que están detenidas por razones políticas, que padecen patologías muy graves, desde cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares y de otro tipo, que requieren atención médica, que las propias autoridades de los servicios médicos de los centros de reclusión han informado sobre la situación de estas personas y sin embargo no reciben la atención médica. Es lo que tú acabas de mencionar. Muchos de estos casos, de estos decesos, de este agravamiento en las condiciones de vida de estas personas pudieran ser evitados siendo que reciban la atención médica debida. Hay personas que deben recibir medidas humanitarias, medidas de descarcelación por razones humanitarias. Me refiero a estas personas que tienen enfermedades ya crónicas, incluso en fase terminal. Estas personas se les debe, y está establecido así en el Código Orgánico Procesal Penal, que se le dicten medidas sustitutivas a la privativa de libertad por razones humanitarias, de tal manera que puedan recibir la atención médica debida y en todo caso, como bien lo menciona, evitar este tipo de desenlaces tan dolorosos. Lamentablemente, insisto, aquí vemos una omisión por parte de las autoridades, no solamente judiciales, porque muchos de estos casos han sido reportados a los tribunales de las causas y en tanto los jueces pueden perfectamente dictar estas medidas humanitarias, pero también hay omisión por parte de los funcionarios del sistema penitenciario. Me refiero a estos custodios, a los directores de estos centros de detención, que están al tanto de la gravedad de la que se encuentran muchas de estas personas y sin embargo no gestionan los traslados. Tenemos un caso en el que hemos insistido muchísimo, Hermilendris Benítez, una mujer que se encuentra privada de libertad desde el año 2018, está postrada en una silla de ruedas, sufre ataques de hipertensión, no puede caminar, dolores crónicos. Mira, se han hecho todos los esfuerzos para que ella sea trasladada, evaluada y reciba los tratamientos que requiere y lamentablemente no ha sido posible. Entonces, las alertas se han hecho por parte de los familiares, por parte de los abogados, defensores de muchas de esas causas, pero lamentablemente las autoridades no gestionan este tipo de traslados y de atención médica y vemos desenlaces como este, porque en este caso de este joven tan lamentable, tan doloroso, que nos conmociona a todos, da cuenta además de algo que también hemos reportado y son las terribles condiciones de reclusión en las que esas personas se encuentran, al punto de llegar a ese momento oscuro en el que ya simplemente decides que lo único que puedes hacer es dejar de vivir. Entonces,
¿De qué estamos hablando? De que los familiares lo están alertando permanentemente, los abogados, las organizaciones de derechos humanos, pero lamentablemente no estamos recibiendo la atención correspondiente. Los familiares de presos políticos, recientemente tú lo has visto y los has acompañado en la noticia, han hecho todo un recorrido por todos los sistemas que integran el sistema de justicia, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, tribunales, el servicio penitenciario, que atiendan esta situación, pero hasta ahora simplemente no han tenido ninguna respuesta. Cuando conversamos sobre este tipo de cosas y se tiene la oportunidad de escuchar explicaciones como las que tú nos das, uno termina preguntando, ¿son los muertos de nadie, los presos de nadie, Marta? Y sería terrible tener que llegar a esa conclusión, Idania, porque realmente son los muertos de todos. Y es por eso que existe todo un sistema universal de derechos humanos. Cuando se viola el derecho humano a una persona, se nos está violando a todos. Y cuando encima, frente a esa violación de derechos humanos, nos enfrentamos a ese otro patrón de impunidad, de negación de la justicia, de la verdad, de la reparación, simplemente nos están condenando a todos a que ese tipo de horrores se sigan sucediendo. Ese es el terrible daño a la impunidad, que garantiza que esos crímenes se sigan cometiendo porque no pasa nada. Y en tanto, obviamente, personas como tú, defensores de derechos humanos, familias, nos resistimos a llegar a esa conclusión. No son los muertos de nadie, son los muertos de todos. Y porque nos duele y porque le duelen a toda la humanidad, pues no podemos cesar en nuestras demandas de justicia, de libertad plena para todos los presos políticos, de condiciones de reclusión dignas, y eso pasa por atención médica, por alimentación de vida, por toda, digamos, la dotación de lo que ellos requieren, pero además pasa porque cuando ocurren este tipo de sucesos tan lamentables, haya verdad, haya justicia y haya un castigo ejemplarizante para quienes por acción o por omisión son responsables de este tipo de situaciones. Una última pregunta, Marta. El aislamiento prolongado llega casi a producir patologías clínicas, ¿no? Llega a empujar a la gente a una depresión que se convierte en enfermedad y que puede llevar al suicidio. Y además a un deterioro no solamente emocional y mental, eso es tortura blanca, pero además lo es porque recordemos, digamos, la mayor cantidad de presos por razones políticas, pero también presos por razones políticas en Venezuela, ante un sistema penitenciario fallido que no ofrece las condiciones de reclusión digna, toda la atención está a responsabilidad de su familia, desde la dotación de agua potable, de alimentos, de medicina, de insumos de higiene personal, va a cuenta de la familia. Si encima se les aísla, se niega el acceso de todos estos insumos, evidentemente es una condena a un deterioro sostenido y progresivo de estas personas. Andreina Baduel tiene ya, creo que, no sé ya cuánto tiempo, lamentablemente en este momento no lo tengo claro, pero sé que son meses insistiendo en que su hermano no le permiten recibir visitas, que a veces no le reciben la paquetería. Muchos familiares de presos por razones políticas están denunciando que no se les está recibiendo la paquetería. Entonces imagínate este horror. Los centros penitenciarios no le ofrecen la alimentación, ni los medicamentos, ni los insumos de higiene personal, ni el agua potable, nada de lo que requieren. Los familiares con un esfuerzo enorme en medio de una situación económica tan dramática como la que estamos enfrentando en Venezuela, llegan a las puertas de los centros de reclusión a llevar lo poco que pueden para que sus familiares sobrevivan, y encima le niegas el acceso de esos insumos. Entonces, esto es como una condena, y no quiero decir porque sería irresponsable, no quiero decir que es una condena a muerte, pero evidentemente tiene que haber una comprensión de que esto al final se traduce en un deterioro sumamente peligroso en las condiciones de vida de todas estas personas. Claro, claro. Marta Tineo, abogado, especialista en derechos humanos, cofundador y coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón. Gracias, Marta, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti.